Nunca olvidaré el frío del pomo de la puerta bajo mis dedos aquella mañana. No era el frío del metal, sino el de la traición. Empujé suavemente, como siempre lo hacía al regresar del mercado, pero esta vez no cedió. La puerta estaba cerrada, con llave, desde adentro. María, llamé, pensando que tal vez mi nuera estaba limpiando y no me había oído llegar. Nada. Solo el silencio denso de una casa que ya no me reconocía como suya. Golpeé con más fuerza. Soy yo, abríganme. Entonces, la cortina de la ventana del salón se movió. Y allí estaba ella. Mi nuera, Valeria, con ese vestido blanco que le regalé para su cumpleaños, sonriendo con una calma que me heló la sangre. Lo siento, doña Clara, dijo, su voz dulce como miel envenenada. Carlos y yo decidimos que es mejor que no vivas más aquí. Ya tienes 68 años, necesitas descansar. Te conseguimos un lindo departamento en la ciudad. Mañana viene alguien a ayudarte con tus cosas. Me quedé paralizada. No grité. No lloré. Solo miré fijamente la puerta que me separaba de la casa que construí con mis propias manos, de las paredes que escucharon los primeros pasos de mi hijo, del jardín donde enterré a mi esposo. Y en ese instante supe algo que Valeria jamás imaginó. Ella no me estaba echando de mi casa, me estaba entregando las armas para destruirla a ella. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo esta historia. Nos conmueve saber que nuestras palabras llegan a corazones que, como el mío, han sido heridos por quienes más amaban. Mi nombre es Clara Mendoza. Tengo 68 años, y hasta hace 3 días creía que mi vida estaba en su etapa más tranquila. Viuda desde hace 10 años, crié sola a mi hijo Carlos en esta casa de 2 pisos en las afueras de Córdoba, Argentina. La compramos con mi marido, Roberto, en 1985, con un crédito que nos tomó 22 años pagar. Cada ladrillo, cada ventana, cada baldosa del patio, todo lleva la huella de nuestro sudor, de nuestras noches sin dormir, de nuestros sueños compartidos. Carlos creció entre naranjos y libros. Estudió ingeniería, se fue a Buenos Aires por trabajo y regresó 5 años después con Valeria. Ella era hermosa, sí. Elegante, con una sonrisa que parecía salida de una revista. Mamá, es la mujer de mi vida, me dijo Carlos con los ojos brillantes. Yo la abracé como a una hija. Le enseñé a hacer empanadas, le regalé mi recetario de postres, incluso le di la llave de la casa el día que se mudaron, porque creí que era lo correcto. Creí que estaba construyendo familia, no una trampa. Los primeros meses fueron perfectos. Demasiado perfectos. Valeria cocinaba los domingos, cuidaba las plantas, me traía el té por las mañanas. Pero luego empezaron los cambios. Pequeños al principio. Mamá, ya no necesitas ocuparte de las cuentas. Yo me encargo. Mamá, ese armario está desordenado, déjame reorganizarlo. Mamá, tal vez deberías vender tu auto, ya no conduce segura. Yo asentía, cansada, pensando que solo quería ayudarme. Hasta que noté que mis joyas desaparecían. Primero los aretes de perlas, luego el reloj de oro de Roberto, y finalmente el anillo de compromiso que guardaba en el cajón de mi mesita. ¿Los viste, Valeria? Pregunté un día. Ay, doña Clara, seguro los guardó en otro lado. Con la edad, la memoria juega bromas, respondió, acariciando mi brazo con fingida ternura. Fue entonces cuando empecé a observar, a escuchar, a guardar silencio. Una noche, mientras fingía dormir, oí a Valeria hablar por teléfono en la cocina. Sí, ya está casi todo listo. El Viejo Testamento está en el cajón del escritorio. Solo falta que la vieja firme los papeles del asilo, y si no quiere, la internamos igual. Nadie va a creerla a su edad. Me tapé la boca para no gritar. Mi propio hijo, ¿sabía? Al día siguiente, fingí ir al médico. En realidad, fui a ver a mi abogado de confianza, el doctor Fuentes, quien me ayudó a redactar mi testamento hace 20 años. Doña Clara, me dijo tras escuchar mi historia, si lo que dice es cierto, están cometiendo abuso de vulnerabilidad. Pero necesitamos pruebas. ¿Tiene acceso a sus documentos? No, admití. Valeria cambió las contraseñas de todo. Incluso me quitó mi tarjeta del banco,
diciendo que me la cuidaba. El doctor Fuentes me miró con gravedad. Entonces hay una sola forma de actuar, desde fuera. Pero debe hacerlo con inteligencia. Y con tiempo. Esa noche, mientras Valeria y Carlos cenaban en el jardín, saqué de mi colchón un sobre amarillento que guardaba desde la muerte de Roberto. Dentro estaba la escritura original de la casa y una llave. No la llave de la puerta principal, sino la del sótano secreto que mi esposo construyó durante la crisis del 2001, por si algún día teníamos que escondernos. Nadie más sabía de su existencia. Ni siquiera Carlos. Al día siguiente, fingí aceptar su oferta. Tienes razón, Valeria, dije con voz temblorosa. Ya soy vieja. Tal vez necesito un lugar más cómodo. Ella sonrió, triunfante. Sabía que lo entenderías, mamá. Me abrazó, y por primera vez sentí el perfume caro y el olor a mentira. Esa misma tarde, mientras ellos salían a cenar, usé la llave del sótano. La entrada estaba oculta tras un armario de vinos en la bodega. Bajé por una escalera de piedra, iluminando el camino con mi celular. El sótano estaba lleno de cajas viejas, herramientas, un viejo escritorio de madera. Allí, en un cajón forrado con tela roja, encontré lo que buscaba, el testamento original de Roberto, firmado ante notario en 2009, donde dejaba la casa enteramente a mi nombre, con una cláusula especial: si Clara fallece antes que yo, la propiedad pasa a ella en su totalidad. Si alguien intenta despojarla de su hogar, todos los bienes serán donados a la Fundación San Ignacio para la protección de adultos mayores. Pero eso no era todo. Detrás del testamento había un cuaderno negro. El diario de Roberto. Lo abrí con manos temblorosas. En la última página, escrita apenas días antes de morir, decía: Clara, si algún día te sientes sola, traicionada o echada de tu propia casa, no llores. Actúa. En la caja fuerte del banco, bajo el número 714, está todo lo que necesitas para protegerte. La clave es la fecha de nacimiento de Carlos. Confío en ti, mi amor. Siempre lo hice. Salí del sótano con el corazón latiendo como un tambor. No era solo una casa lo que estaban intentando robarme. Era mi dignidad, mi historia, mi futuro. Y lo que Valeria no sabía era que yo ya tenía un plan. Porque mientras ella creía que me estaba encerrando fuera, yo ya estaba construyendo las paredes de su propia cárcel. Al día siguiente de que Valeria me dejara afuera de mi propia casa, fingí aceptar su oferta con una sumisión que la hizo sonreír con suficiencia. Eres muy sabia, mamá, me dijo mientras me abrazaba, como si yo fuera una anciana agradecida por su caridad. Pero en mi mente ya no había lugar para la gratitud, solo para la estrategia. Temprano esa mañana, antes de que Carlos y Valeria despertaran, caminé las 7 cuadras hasta la sucursal del Banco Nación en el centro de Córdoba. Llevaba puesto el único traje decente que me quedaba, el que usé en la boda de mi hermana hace 10 años, y el bolso de mano donde guardaba mis documentos más importantes. Entre ellos, la escritura original de la casa y la carta notarial de Roberto. El banco abría a las 8:30 de la mañana. A las 8:25 ya estaba en la puerta, con las manos frías y el corazón latiendo como si supiera que ese día todo cambiaría. Me recibió una cajera joven, de ojos amables y nombre escrito en una placa: Lucía. Buenos días, señora, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa genuina. Por un instante, sentí ganas de contarle toda la verdad. Pero me contuve. Necesito acceder a mi caja de seguridad. Número 714. Lucía asintió y me pidió identificación. Le entregué mi DNI y la carta de apertura de la caja, firmada por Roberto en 2009. Revisó los papeles, los escaneó y, tras una breve llamada interna, me condujo a una sala privada con paredes de acero y una mesa de madera oscura. Por protocolo, debo acompañarla durante la apertura, explicó. Asentí. No me importaba. Lo que iba a encontrar no era algo que pudiera entender con una sola mirada. La caja era más pequeña de lo que recordaba. Metálica, fría, con una cerradura antigua. Ingresé la clave 140819888, la fecha de nacimiento de Carlos. La puerta se abrió con un chasquido suave. Dentro había 3 objetos. Primero, un sobre marrón grueso,
sellado con cera roja y las iniciales RM, Roberto Mendoza. Segundo, un pendrive negro, atado con una cinta roja. Y tercero, una pequeña libreta de cuero con una nota escrita a mano en la primera página. Clara, si estás leyendo esto, significa que alguien intentó quitarte lo que es tuyo. No llores. Actúa. Todo lo que necesitas está aquí. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Lo abrí con cuidado, como si contuviera un alma. Dentro había copias certificadas de documentos que jamás supe que existían. El primero era un testamento complementario, firmado ante notario en 2013, 2 años antes de que Roberto muriera. En él, declaraba que, en caso de que Clara Mendoza fuera despojada de su hogar por cualquier miembro de la familia o tercero, todos los bienes inmuebles y financieros pasarían automáticamente a la Fundación San Ignacio para la Protección de Adultos Mayores, con una cláusula adicional: ningún descendiente directo podrá reclamar herencia si participó, directa o indirectamente, en actos de abuso, coerción o fraude contra Clara Mendoza. El segundo documento era aún más impactante, un contrato de fideicomiso irrevocable, fechado en 2012, donde Roberto transfería la propiedad de la casa, no a mí, sino a un fideicomiso administrado por un abogado de confianza, el doctor Eduardo Vargas, quien solo debía entregarla a mi nombre, si yo la reclamaba personalmente en vida. De lo contrario, la casa se donaría a la fundación. Y el tercero me dejó sin aliento. Era una grabación en vídeo, guardada en el pendrive. Lucía, al ver mi reacción, me ofreció una laptop del banco. Conecté el dispositivo y abrí el archivo. Apareció el rostro de Roberto, más delgado, con los ojos cansados, pero con esa sonrisa que siempre me hacía sentir segura. Clara, dijo su voz, ronca pero firme, si estás viendo esto, es porque ya no estoy contigo, y alguien está intentando robarte lo que construimos. No te dejes engañar por las sonrisas ni por las palabras dulces. La casa no está a tu nombre, está protegida. Pero para activar esa protección, debes ir al juzgado de familia y presentar estos documentos. El doctor Vargas te ayudará. Él sabe todo. Y Clara, no firmes nada que no hayas leído 3 veces. Confío en ti. Siempre lo hice. Las lágrimas cayeron sin control. No de tristeza, sino de furia contenida. Roberto lo había previsto todo. Sabía que algún día alguien intentaría usar mi edad, mi soledad, mi amor de madre, contra mí. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Lucía, preocupada. Sí, respondí, secándome las mejillas. Solo recordaba a mi esposo. Guardé todo de nuevo en la caja, excepto los documentos y el pendrive. Voy a llevarme estos originales, dije. Es posible. Con su firma y una constancia notarial, sí, respondió ella. Pero necesitará al menos 1 hora para gestionarlo. Tómese el tiempo que necesite, dije. Yo espero. Mientras esperaba, escribí una nota en mi libreta. 1. Contactar al doctor Vargas. 2. No regresar a la casa. 3. Alquilar un departamento pequeño, discreto. 4. Documentar cada movimiento de Valeria y Carlos. 5. Esperar el momento perfecto. A las 10:45 de la mañana, salí del banco con los documentos sellados, certificados y legalmente válidos. Caminé hasta una cafetería cercana, pedí un té de manzanilla y marqué el número del doctor Vargas. Lo tenía memorizado desde hacía años, aunque nunca lo había llamado. Al tercer timbre, contestó una voz grave y tranquila. Buenos días, consultorio del doctor Vargas. Doctor, dije, controlando el temblor en mi voz, soy Clara Mendoza, la esposa de Roberto. Necesito verlo hoy. Es urgente. Hubo un silencio. Luego, una pausa larga. Clara, susurró. Sabía que llamarías algún día. Pase por mi oficina a las 2 de la tarde, traiga los documentos de la caja 714. Y no venga acompañada. Colgué. Sentí un escalofrío. No era miedo. Era certeza. A las 11:30, alquilé un pequeño departamento en el barrio de Alta Córdoba, a 20 minutos de la casa. Pagué 1 mes por adelantado en efectivo. La dueña, una señora de 70 años llamada Graciela, me miró con simpatía. ¿Problemas familiares?, preguntó. Asentí.
No me juzgue, le dije. Solo necesito un techo y silencio. Me entregó las llaves sin más preguntas. A la 1:45 de la tarde, estaba frente al edificio de abogados en el centro. El doctor Vargas me recibió en persona. Era un hombre alto, de cabello blanco y ojos que parecían haber visto demasiados secretos. Me abrazó con fuerza. Roberto me habló de ti hasta el último día, dijo. Me hizo jurar que estaría listo, por si llegaba este momento. Le entregué los documentos. Él los revisó uno por uno, asintiendo lentamente. Esto es más fuerte de lo que imaginaba, murmuró. Con esto no solo recuperas la casa, puedes demandar a tu nuera por abuso de vulnerabilidad, un delito penal en Argentina desde 2021. ¿Y Carlos? Pregunté. Él sabía. Vargas me miró con tristeza. Eso es lo que tendremos que descubrir. Pero si él firmó algún documento sin tu consentimiento, también está en riesgo. Pasamos las siguientes 3 horas redactando una denuncia formal, solicitando medidas cautelares para impedir cualquier venta o transferencia de la propiedad, y preparando una orden judicial para ingresar a la casa y recuperar mis pertenencias personales. Pero no actuaremos hoy, dijo Vargas. Ni mañana. Esperaremos. Porque si Valeria sospecha que sabes la verdad, huirá. Y si huye, perderemos la oportunidad de exponerla ante todos. Asentí. Tenía razón. Esa noche, en mi nuevo departamento, me senté frente a la ventana y abrí la libreta de Roberto. En la última página había una frase que no había notado antes. El mejor castigo no es la venganza, Clara. Es que ellos crean que ganaron, justo antes de que todo se les derrumbe. Sonreí por primera vez en días. Valeria pensaba que me había echado de mi casa, pero lo que no sabía era que yo ya había firmado su sentencia. Al día siguiente recibí una llamada de Carlos. Mamá, ¿dónde estás? Valeria está preocupada. Dice que no contestas el teléfono. Estoy bien, hijo, respondí con voz suave, como si nada pasara. Solo necesitaba un poco de aire. Esta casa me ahogaba. Hubo un silencio incómodo. ¿Vas a venir a buscar tus cosas? Preguntó. Pronto, dije. Pero no quiero molestar. Tal vez cuando ustedes estén fuera. Perfecto, respondió, aliviado. Este fin de semana vamos a Mendoza. Valeria tiene una reunión de trabajo. Qué bueno, dije. Disfruten. Colgué. Y en ese momento supe cuándo actuar. Mientras ellos estuvieran lejos, yo entraría a mi casa, no como una anciana desvalida, sino como la dueña de todo lo que habían intentado robar. Porque esta guerra no se gana con gritos. Se gana con documentos, con silencio y con el tiempo perfecto. Y mi tiempo estaba por comenzar. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. A las 7:15 de la mañana recibí un mensaje de Carlos. Mamá, ya salimos para Mendoza. Estaremos de regreso el domingo en la noche. ¿Necesitas algo antes de que cerremos la casa? Cerré la pantalla del celular y tomé un sorbo de café amargo. Sí, murmuré al vacío. Necesito mi vida de vuelta. No respondí. Sabía que si lo hacía, Valeria inspeccionaría cada rincón antes de irse, buscando cualquier señal de que yo sospechaba algo. Así que esperé. Observé desde la ventana de mi nuevo departamento cómo su auto negro salía del garaje de mi casa. Valeria iba al volante, con gafas de sol y el cabello recogido en una coleta perfecta. Carlos, en el asiento del copiloto, miraba su teléfono, ajeno a que su madre lo estaba viendo por última vez como el hijo que creía conocer. A las 9 de la mañana, caminé las 8 cuadras de regreso a mi barrio. Llevaba ropa oscura, zapatillas silenciosas y una mochila pequeña con guantes de látex, una linterna, una libreta y el pendrive con la grabación de Roberto. No era una ladrona. Era la dueña de todo lo que había allí. Y esa mañana iba a recuperar lo que era mío. La entrada por el sótano seguía intacta. El armario de vinos en la bodega ocultaba la puerta de madera que daba al túnel. Empujé con cuidado. Las bisagras chirriaron, pero el sonido se perdió en la quietud de una casa vacía. Subí las escaleras de piedra con el corazón en la garganta. Al llegar al pasillo de servicio, me detuve. Todo estaba exactamente como lo recordaba, el reloj de pared marcando las 9:23,
el jarrón con flores secas que Valeria nunca cambió, el cuadro de la familia en Navidad de 2018, antes de que todo se corrompiera. Pero no tenía tiempo para nostalgia. Primero fui a mi habitación. Abrí el armario. Mis vestidos seguían allí, mis zapatos alineados, mis fotos en la mesita de noche. Pero al abrir el cajón de la cómoda, noté que faltaban mis documentos personales, partida de nacimiento, título de propiedad, pasaporte. Claro, pensé. Ya empezaron a limpiar el camino. Luego, revisé el escritorio. Nada. Pero en el fondo del cajón inferior, detrás de una falsa pared que Roberto había instalado en 2005 por si venía otra crisis, encontré lo que buscaba, mi diario personal, donde anotaba cada gasto, cada conversación importante, cada sospecha. Valeria no sabía que existía. Lo guardé en la mochila. Después, fui al estudio de Carlos. Allí, sobre la mesa, vi un sobre con el logo de una inmobiliaria, Propiedades Elite Córdoba. Lo abrí. Dentro había una propuesta de compra por $4.200.000 por la casa, firmada por Valeria Mendoza como representante legal de la familia. Mi sangre se heló. No solo me habían echado, ya estaban vendiendo mi hogar. Pero lo peor no era eso. En el cajón del escritorio, entre facturas falsas y recibos inventados, encontré un contrato de arrendamiento, a mi nombre, con mi firma falsificada, donde yo autorizaba a Valeria a gestionar la venta de la propiedad debido a mi avanzada edad y deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, repetí en voz baja, con una risa seca que sonó más como un sollozo. Entonces, decidí que ya no bastaba con recuperar documentos. Necesitaba pruebas. Saqué de mi mochila una pequeña cámara de vigilancia que había comprado en una tienda de electrónica. La escondí detrás del marco del espejo del baño principal, con vista directa a la puerta. Otra la coloqué en el techo del estudio, disfrazada de detector de humo. Y la tercera, la más importante, la puse dentro del jarrón de la sala, apuntando al sofá donde Valeria solía recibir clientes. Cada cámara tenía batería para 72 horas y se conectaba directamente a mi celular. Mientras instalaba la última, oí un ruido en la calle. Me congelé. Era el cartero. Respiré. Pero entonces mi instinto me gritó: no es solo el cartero. Miré por la ventana. Un hombre alto, con chaqueta de cuero y gafas oscuras, caminaba lentamente frente a la casa, mirando hacia las ventanas. No dejó nada. Solo observó. Tomé nota mental: hombre desconocido, posiblemente comprador o cómplice. Cuando terminé, eran las 11:47 de la mañana. Tenía 2 horas antes de que algún vecino notara mi presencia. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Todo estaba en orden, pero en el congelador, detrás de las verduras, encontré un sobre con dinero en efectivo, $85.000. Dinero que yo nunca guardaba allí. Valeria estaba acumulando fondos para la fuga. Antes de irme, hice algo que solo una madre traicionada haría. Fui al cuarto de Valeria. Abrí su armario. Entre sus vestidos caros, encontré una caja de zapatos. Dentro, fotos mías, pero no eran recuerdos. Eran archivos. Fechas, notas sobre mis rutinas, mis horarios médicos, incluso copias de mis recetas. Era un dossier. Igual que en la historia de Elena y su nuera Laura. Solo que esta vez, la víctima no sería tan ingenua. Guardé todo en mi mochila. Al salir por el sótano, cerré la puerta con llave, la llave que Valeria nunca supo que existía. Esa noche, en mi departamento, revisé las cámaras. Todo funcionaba. Al día siguiente, sábado, recibí una llamada de Valeria. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó con esa voz dulce que ahora reconocía como veneno. «Bien, hija», respondí, imitando su tono. «Solo extraño mi jardín. Las rosas siguen floreciendo». «Sí, claro», dijo, pero su voz tembló un instante. «Las cuidamos como tú nos enseñaste». Mentira. Las rosas estaban secas la última vez que las vi. Pero no importaba, porque mientras ella fingía ser la nuera perfecta desde Mendoza, yo ya tenía ojos dentro de mi propia casa, y lo que no sabía Valeria era que el lunes, cuando regresara, encontraría algo que jamás esperó. No a una anciana indefensa,
sino a una mujer que ya había ganado la guerra antes de que ella supiera que había comenzado. El lunes a las 6:47 de la tarde, recibí una notificación en mi celular, movimiento detectado en cámara 2, sala principal. Valeria y Carlos habían regresado. Me senté en la pequeña mesa de mi departamento, con una taza de té frío frente a mí, y abrí la aplicación de vigilancia. La imagen era nítida, en blanco y negro, pero suficiente para ver cada gesto, cada mirada, cada mentira que salía de sus bocas. Valeria entró primero, con un vestido rojo que nunca le había visto. Dejó su maleta en el suelo y se dirigió directamente al estudio. Abrió el cajón del escritorio, el mismo donde yo había encontrado el contrato falsificado, y sacó una carpeta negra. Luego, llamó a alguien por teléfono. «Ya estoy en casa», dijo, su voz baja pero firme. «Sí, todo salió bien. El viejo no sospecha nada. ¿Y el comprador?» Aceptó los términos. Escuchó en silencio por unos segundos. Luego sonrió. «Perfecto. Dile que puede pasar mañana a las 3 de la tarde. Quiero cerrar esto antes de que la vieja decida regresar, aunque dudo que lo haga. Ya está rota». Mis dedos se clavaron en el borde de la mesa. No solo me habían echado, me habían declarado muerta en vida. Pero lo peor aún no llegaba. A las 7:12 de la tarde, un auto negro se detuvo frente a la casa. Un hombre de traje gris salió, con un maletín en la mano. Valeria lo recibió con una sonrisa falsa y lo condujo directamente a la sala. «Gracias por venir, señor Domínguez», dijo, ofreciéndole un vaso de vino. «Como le dije por teléfono, mi suegra ya no vive aquí. Tuvo problemas de salud mental. Firmó un poder notarial a mi favor hace semanas». El hombre asintió, incómodo. «Entiendo, pero necesito ver la escritura original y el acta de defunción del esposo, si es posible». Valeria frunció el ceño. «¿Defunción? Mi suegro murió hace 10 años, pero la escritura está en regla. Le mostraré los documentos». Se levantó y fue al estudio. Regresó con una carpeta y la abrió sobre la mesa. Allí, en la pantalla de mi celular, vi algo que me heló la sangre. Había falsificado no solo mi firma, sino también la del notario. Incluso había inventado una acta de incapacidad cognitiva firmada por un médico falso. «Todo está en orden», insistió Valeria. «La casa es mía legalmente. Puede transferir el dinero hoy mismo y firmamos mañana». El comprador dudó. «¿Y su esposo?» «Está de acuerdo». Carlos, que hasta entonces había estado callado en el sofá, levantó la vista. «Sí, claro. Es decisión de Valeria. Yo confío en ella». La cámara captó todo. La complicidad, la traición, la venta de mi vida a un desconocido. Cerré la aplicación y llamé al doctor Vargas. «¿Lo tiene?», preguntó apenas contestó. «Sí», respondí, mi voz temblando de furia contenida. «Tengo pruebas de intento de venta fraudulenta, falsificación de documentos públicos y abuso de vulnerabilidad. Todo grabado en vídeo». «Perfecto», dijo él. «Presentaré una denuncia penal hoy mismo. Y mañana, a primera hora, iremos al juzgado a solicitar una orden de allanamiento y recuperación de posesión inmediata». Colgué. Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque por primera vez en meses sentí que el control volvía a mis manos. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba frente al juzgado de familia con el doctor Vargas y una carpeta llena de pruebas, los documentos de la caja fuerte, las grabaciones descargadas en un pendrive certificado, copias de mis denuncias previas y el testimonio de la dueña de mi departamento, que confirmaba que me habían echado de mi casa sin consentimiento. La jueza, una mujer de unos 50 años con mirada severa pero justa, revisó cada documento con atención. «Señora Mendoza», dijo tras 20 minutos de silencio, «lo que su nuera ha hecho no solo es inmoral, es delito. Según el artículo 152 del Código Penal de Argentina, el abuso de vulnerabilidad de adultos mayores es punible con prisión de 2 a 6 años». Asentí. «Además», continuó, «la falsificación de documentos públicos y la estafa procesal agravan la situación. Voy a emitir una orden de allanamiento inmediata para recuperar su posesión y secuestrar cualquier documento relacionado con la supuesta venta». A las 10:30 de la mañana, 2 oficiales de la Policía Judicial,
acompañados por el doctor Vargas y yo, llegamos a mi casa. Valeria abrió la puerta con una sonrisa triunfante, que se desvaneció al vernos. —¿Qué es esto? —preguntó, retrocediendo. —Señora Valeria Mendoza —dijo uno de los oficiales—, por orden del Juzgado de Familia N. Grados 3 de Córdoba, se procede al allanamiento de esta vivienda y a la restitución inmediata de la posesión a su legítima dueña, la señora Clara Mendoza. Carlos apareció en el pasillo, pálido. —Mamá, ¿tú hiciste esto? —No, hijo —respondí, mirándolo por primera vez sin lágrimas—. Ustedes lo hicieron. Yo solo recogí las pruebas. Los oficiales entraron. Revisaron el estudio, el dormitorio de Valeria, incluso el refrigerador, donde encontraron el dinero en efectivo. Todo fue inventariado. Valeria intentó argumentar, gritar, llorar. Pero la jueza ya había dictado: ningún documento firmado sin mi presencia física y con mi firma verificada tenía validez legal. A las 12:15 del mediodía, firmé un acta de restitución de posesión. Mi casa era mía de nuevo. Pero no terminaba ahí. Mientras los oficiales se llevaban las cajas de pruebas, me acerqué a Valeria, que estaba sentada en el sofá, con los ojos llenos de rabia. —¿Creíste que una anciana no tenía defensas? —le dije en voz baja, solo para ella. —Pero olvidaste algo muy importante. Hizo una mueca. —¿Qué? —Que las madres nunca dejan de proteger lo que es suyo, ni siquiera cuando sus hijos las traicionan. Carlos me miró, con los ojos vidriosos. —Mamá, lo siento. No sabía que iba tan lejos. —No —respondí—, pero sabías que me estaban echando. Y no hiciste nada. Esa fue la peor herida para él. No la ley, no la policía. Saber que su silencio lo había convertido en cómplice. A las 2 de la tarde, Valeria y Carlos recogieron sus cosas y se fueron. No dijeron adiós. Yo cerré la puerta con llave. Luego, caminé por cada habitación, tocando las paredes, las ventanas, las fotos en los marcos. Era mi hogar. Y esta vez, no dejaría que nadie lo tocara sin mi permiso. Pero mientras ordenaba la cocina, encontré algo que no esperaba. En el cajón de los cubiertos, una nota escrita a mano por Valeria. Si estás leyendo esto, significa que ganaste. Pero no creas que terminó. Tengo contactos. Tengo dinero. Y volveré. Sonreí. Porque lo que ella no sabía era que yo ya había transferido la casa al fideicomiso irrevocable. Nunca más podría tocarla. Nunca más podría acercarse. Y si intentaba regresar, la cárcel sería su nueva casa. 3 días después de que Valeria y Carlos abandonaran mi casa con las manos vacías y los ojos llenos de rabia, recibí una llamada que me heló la sangre. Era una voz femenina, suave pero autoritaria, que se identificó como la jueza Adriana Fuentes, del Juzgado de Familia N. Grado 7. Señora Mendoza, dijo, he revisado el caso de restitución de posesión que se resolvió la semana pasada. Hay ciertas irregularidades en la documentación presentada por su abogado. Voy a ordenar una revisión inmediata del fallo. Mi corazón se detuvo. No entiendo, señora jueza, respondí, intentando mantener la calma. Todo fue legal, con pruebas documentales y vídeo certificado. Eso es lo que dice el expediente, replicó ella con frialdad. Pero una parte interesada presentó una denuncia anónima alegando que hubo manipulación de pruebas y coacción a testigos. Por protocolo, debo investigar. Colgué el teléfono con las manos temblando. No era una coincidencia. Era Valeria. Esa misma tarde, fui al despacho del doctor Vargas. Al ver mi rostro, supo que algo andaba mal. —¿Qué pasó? —preguntó mientras me ofrecía una silla. Le conté todo. Él palideció. Adriana Fuentes —murmuró—, es una de las juezas más influyentes de Córdoba. Y también está casada con el hermano de Valeria. Me quedé sin aliento. ¿Qué? ¿Cómo es posible que no lo supieras? Nunca lo mencionó, admitió, culpable. Valeria siempre ocultó a su familia. Pero ahora tiene sentido. Ella no actuaba sola. Tenía un plan B, y ese plan B está en el poder. Nos miramos en silencio. La batalla legal que creí ganada acababa de reiniciarse, y esta vez el enemigo tenía las cartas marcadas. —¿Qué hacemos?
pregunté. Vargas se levantó, caminó hasta la ventana y luego regresó con determinación. Hay una sola forma. Debemos llevar esto a un nivel superior. Presentaremos una denuncia por obstrucción de justicia y solicitaremos que el caso sea transferido a otro juzgado, con un juez imparcial. ¿Y si se niegan? Pregunté. Entonces, dijo, abriendo un cajón y sacando un sobresellado, usaremos esto. Dentro había una carta firmada por Roberto, fechada 2 semanas antes de morir. En ella declaraba que, en caso de que alguien intentara despojarme de mis bienes usando influencia judicial, debía entregar una copia sellada al Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba. Tu esposo lo previó todo, dijo Vargas, impresionado. Incluso la corrupción. Al día siguiente, presentamos la denuncia. Pero antes de que el Consejo pudiera actuar, recibí otra amenaza. Esta vez, no por teléfono. En la puerta de mi casa, a las 6 de la mañana, encontré un sobre negro. Dentro, una foto de mí caminando hacia el banco y una nota escrita a mano. Deja de pelear, vieja. O la próxima foto será de tu cabeza en un periódico. No llamé a la policía. Sabía que no harían nada sin una amenaza explícita. Pero sí llamé a Graciela, la dueña de mi antiguo departamento. ¿Recuerdas a ese hombre que me viste en la calle? Pregunté. Sí, respondió. El de la chaqueta de cuero. Lo vi otra vez ayer, cerca de tu casa. Ahora tenía un nombre, el vigilante de Valeria. Pero en lugar de esconderme, decidí usarlo en mi favor. Instalé cámaras nuevas en la fachada, con visión nocturna. Y esa noche, mientras fingía dormir, lo vi, el hombre de la chaqueta, tomando fotos de mi casa, escribiendo en una libreta. Al día siguiente, contraté a un investigador privado. Le di la descripción, la matrícula del auto que Graciela recordaba, y le dije, encuentra quién lo contrató. Mientras tanto, el doctor Vargas logró que el caso fuera transferido al juzgado N grados 2, a cargo del juez Martín Rojas, un hombre conocido por su integridad y cero tolerancia a la corrupción. Pero Valeria no se quedaría quieta. El viernes recibí una citación oficial. Debía presentarme en el juzgado para una audiencia de revisión. No vayas sola, me advirtió Vargas. Lleva testigos. Y graba todo. Llegué al juzgado con 2 vecinas de confianza, ambas mayores como yo, que habían visto cómo Valeria me echó de mi casa. También llevé el pendrive con las grabaciones y una copia certificada del fideicomiso. La sala estaba llena. Valeria estaba allí, impecable, con un traje gris y el cabello recogido. A su lado, un abogado que reconocí al instante, el mismo que había representado a una red de estafadores de adultos mayores 2 años atrás. Cuando me vio entrar, sonrió. No con maldad, con seguridad, como si ya supiera que iba a ganar. La jueza Fuentes no estaba presente, gracias a Dios, pero el fiscal que la representaba era su exalumno. Desde el primer minuto, todo fue una farsa. Señora Mendoza, dijo el fiscal, usted alega que fue víctima de abuso, pero no hay denuncia policial previa, ni informe médico que confirme su estado mental en el momento de los hechos. Porque no necesitaba uno, respondí, firme. Fui echada de mi casa con llave. Mis vecinos lo vieron. Las cámaras lo grabaron. Y mi nuera firmó documentos con mi nombre, que nunca toqué. Presenté las pruebas, pero el fiscal las descartó como no autenticadas. ¿Quién certifica que esas grabaciones no fueron editadas?, preguntó con desdén. Fue entonces cuando el juez Rojas intervino. Señor fiscal, dijo con voz grave, ¿está usted sugiriendo que una mujer de 68 años, sin antecedentes, falsificó pruebas digitales complejas, mientras vivía en un departamento alquilado con lo puesto? El fiscal se calló. Luego, el juez se dirigió a Valeria. Señora, ¿puede explicar por qué firmó un contrato de venta de una propiedad que nunca fue suya? Valeria palideció. Era un malentendido. Pensaba que tenía autorización verbal. ¿Verbal?, repitió el juez. ¿Y el poder notarial que presentó? También era verbal. Ella no respondió. Entonces, el investigador privado entró a la sala. Su señoría, dijo, entregando un sobre, aquí están los resultados de la investigación. El hombre que vigilaba a la señora Mendoza es Emilio Sosa,
Es guardia de seguridad de una empresa vinculada a la nuera. Y las llamadas desde su teléfono, todas fueron a este número. Mostró una hoja. Era el número de Valeria. El juez ordenó que se agregara al expediente. Y luego, con una mirada fría, dijo: «Señora Mendoza, su posesión está confirmada. Cualquier intento adicional de interferir con sus bienes será considerado intimidación procesal y será penado con cárcel». Valeria salió del juzgado sin mirarme. Pero antes de subir a su auto, se giró. Y con los labios, sin sonido, dijo: «Esto no termina aquí». Sabía que tenía razón. Pero también sabía algo que ella no conocía. Esa misma noche, el investigador me llamó. «Encontré algo más», dijo. «Valeria tiene una cuenta en Suiza. Y no es la primera vez que hace esto. Hay al menos 3 casos anteriores en Rosario y Mendoza donde mujeres mayores fueron despojadas de sus casas, y en todos aparece el mismo modus operandi. Ahora no solo luchaba por mí, luchaba por todas las que vendrían después. Y esta vez no iba a esperar a que atacaran. Yo daría el primer golpe. Porque si Valeria creía que una jueza corrupta y un guardaespaldas la protegerían, no conocía el poder de una madre que ya no tiene nada que perder. El lunes siguiente a la audiencia judicial, el investigador privado me entregó un sobre grueso con el sello de confidencialidad. «Encontré 3 casos confirmados», dijo mientras me lo tendía. «Todas mujeres mayores de 60 años, todas con propiedades valiosas, todas con una nuera o pareja joven que apareció de la nada, y todas despojadas en menos de 6 meses». Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotos, copias de denuncias archivadas por falta de pruebas, y nombres que ahora significaban algo más que víctimas, eran aliadas. La primera era Dolores Ramírez, 67 años, de Rosario. Su yerno la convenció de firmar un poder para arreglar papeles del departamento. 2 semanas después, la casa estaba a nombre de una empresa fantasma. Dolores terminó en un asilo público, con solo una maleta y su rosario. La segunda, Beatriz Molina, 71, de Mendoza. Su sobrina, una joven que decía ser hija de una prima lejana, se mudó a cuidarla tras la muerte de su esposo. En 3 meses, vendió el viñedo familiar y desapareció con el dinero. Beatriz nunca volvió a verla. Y la tercera me dejó sin aliento. Marta Suárez, 69, de Córdoba. Vivía a solo 6 cuadras de mi casa. Esa misma tarde, fui a verla. Vivía en un pequeño departamento alquilado, con cortinas cerradas y una puerta blindada. Le escribí una nota y la deslicé por debajo. Sé lo que pasó con su casa en Alta Gracia. Yo también fui víctima de Valeria. Necesito hablar con usted. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, recibí una llamada. ¿Es usted la señora que dejó la nota?, preguntó una voz frágil pero alerta. Sí, soy Clara Mendoza. Hubo un silencio largo. Luego, un susurro. Venga esta tarde. A las 4. Y no diga mi nombre a nadie. A las 4:03 de la tarde, Marta abrió la puerta con una cadena de seguridad. Tenía el cabello blanco, los ojos hundidos, pero una mirada que aún conservaba fuego. Me hizo pasar sin decir una palabra. El departamento olía a canela y desinfectante. Valeria me conoció en la iglesia. Comenzó sin preámbulos, sentándose en un sillón raído. Dijo que trabajaba con adultos mayores, que quería ayudar. Me trajo flores, me cocinaba los domingos, hasta que un día me pidió firmar unos papeles para el banco. Yo confié. Firmé sin leer. Me mostró una copia del contrato. Era idéntico al mío. Firma falsificada, cláusulas ocultas, transferencia a una empresa llamada Patrimonio Seguro S.A., la misma que Valeria usó conmigo. Cuando me di cuenta, ya era tarde, dijo Marta, con la voz quebrada. Mi casa, la que construí con mi marido, estaba en venta. Intenté denunciar, pero el juez dijo que no había pruebas. Que, a su edad, es normal confundirse. Punto. Sentí un nudo en la garganta. No era solo avaricia. Era desprecio. Desprecio por nosotras, por nuestra edad, por nuestra confianza. Pero ahora tenemos pruebas, dije, sacando mi pendrive. Y tenemos testigos. Y si usted está dispuesta,
Podemos hacer que esto termine para siempre. Marta me miró fijamente. Luego, asintió. Hace meses que rezo para que alguien como usted aparezca. Sí, cuento conmigo. Esa noche, contacté a Dolores y Beatriz. Ambas aceptaron unirse. Dolores lloró al teléfono. Nadie me creyó, hasta ahora. Al día siguiente, nos reunimos en la oficina del doctor Vargas. 4 mujeres, 4 historias, un mismo enemigo. El doctor escuchó en silencio mientras cada una contaba su verdad. Luego, cerró su libreta y dijo: «Esto ya no es un caso civil. Es una red criminal organizada. Y con 4 víctimas, podemos presentar una denuncia colectiva por estafa agravada, abuso de vulnerabilidad y asociación ilícita». Pero no fue fácil. Dolores tenía miedo de represalias. Beatriz no podía viajar. Marta temía que la declararan incapaz si volvía a un juzgado. Fue entonces cuando tuve una idea. ¿Y si no vamos al juzgado, sino que llevamos el juzgado a nosotras? El doctor Vargas me miró intrigado. ¿Qué propones? Una audiencia pública. En la plaza principal. Con periodistas, con cámaras, con testigos. Que todo el mundo vea lo que hacen con las mujeres como nosotras. Al principio, dudaron. Pero cuando les mostré el vídeo de Valeria recibiendo al comprador en mi casa, algo cambió. No somos débiles, dijo Marta, enderezando la espalda. Solo nos hicieron creer que lo éramos. Durante una semana, planeamos todo. Contactamos a un periodista de investigación que ya había escrito sobre estafas a adultos mayores. Él aceptó cubrir la historia si teníamos pruebas irrefutables. Y las teníamos. El sábado, 12 de octubre, a las 11 de la mañana, nos reunimos en la Plaza San Martín de Córdoba. Llevábamos carteles con nuestros nombres, fotos de nuestras casas, copias de los contratos falsos. Yo llevaba una foto de Valeria, y la nota que dejó en mi puerta: «O la próxima foto será de tu cabeza en un periódico». La gente se detenía. Algunos grababan con sus celulares. Otros lloraban. Una mujer mayor se acercó y me abrazó. «Mi hermana pasó por lo mismo», susurró. Nadie la creyó. A las 11:30 llegó el periodista con un equipo de filmación. Nos sentamos en una mesa bajo un toldo blanco. Y una por una, contamos nuestra historia. No gritamos. No suplicamos. Solo hablamos con la calma de quienes ya no tienen nada que perder. Cuando terminé, miré a la cámara y dije: «Valeria Mendoza no solo me quitó una casa. Intentó quitarme mi dignidad. Pero hoy, aquí, con estas mujeres a mi lado, le digo: no estás sola, vieja, estás con nosotras». El vídeo se publicó esa noche. Al día siguiente, tenía más de 200.000 reproducciones. Y decenas de mensajes de mujeres que decían: «Yo también». Pero lo más importante: Valeria no se presentó a trabajar en su oficina esa semana. Su abogado llamó al juzgado para pedir una revisión urgente del caso. Y el juez Rojas, al ver la ola mediática, ordenó la detención preventiva de Valeria por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. El lunes, la policía la encontró en un departamento alquilado en Buenos Aires, con pasajes para Chile y una maleta llena de joyas, incluyendo mi collar de ámbar. Cuando me llamaron para identificarlo, no lloré. Solo dije: «Ese collar no es mío, es de mi esposo, y ella nunca lo mereció». Esa noche, en mi casa, encendí una vela en el jardín. No por venganza, por justicia, por todas las que no pudieron hablar. Y por las que, gracias a esto, nunca tendrán que pasar por lo mismo. Porque ahora el mundo sabe. Y las redes como la de Valeria no sobreviven a la luz. 3 días después de la detención de Valeria, recibí una llamada del juez Rojas. «Señora Mendoza», dijo su voz grave pero calmada, «su nuera ha solicitado hablar con usted. Dice que tiene información crucial, pero solo la dará si usted va en persona». Mi primer impulso fue negarme. ¿Qué podía querer esa mujer de mí, además de manipularme una vez más? Pero el juez insistió: podría acelerar el proceso. Y si dice la verdad, podríamos evitar que otros caigan en sus redes. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, entré en la unidad penitenciaria femenina de Córdoba.
El olor a desinfectante y humedad me golpeó como un recordatorio de que ya no estaba en mi mundo. Me registraron, me quitaron el bolso y me condujeron a una sala de visitas con mesas de metal y sillas atornilladas al suelo. Valeria entró escoltada por 2 guardias. Llevaba un uniforme gris, el cabello sin brillo, los ojos hundidos. Ya no era la mujer elegante que me sonreía mientras me echaba de mi casa. Era una sombra, pero en su mirada aún había fuego y miedo. Gracias por venir, dijo al sentarse, sin mirarme directamente. No vine por ti, respondí. Vine por las otras mujeres que engañaste, por las que aún no saben que están en tu lista. Asintió lentamente. Lo sé, y por eso estoy aquí. Hizo una pausa, jugando con las esposas en sus muñecas. Quiero un trato. Eso no depende de mí. Lo sé. Pero si les digo todo, necesito que usted les diga que no fue solo mi culpa, que hubo otros, cómplices dentro de la familia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Carlos? Pregunté, casi sin voz. Valeria levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. Él sabía desde el principio. Las palabras cayeron como una losa. No, dije. Él me protegió. Me ayudó a recuperar la casa. ¿Protegerla? Soltó una risa amarga. Claro que la protegió, mientras yo le daba la mitad del dinero de la venta. Firmamos un acuerdo secreto hace 5 meses. Él no quería casarse conmigo, pero sí quería su parte del botín. Negué con la cabeza, negándome a creerlo. Mientes. Estás desesperada. ¿Desesperada? Repitió. ¿Cree que me importa ir a la cárcel? Ya estoy aquí. Pero antes de que me encierren por años, quiero que usted sepa la verdad completa. Porque si no, seguirá viendo a su hijo como un héroe, cuando en realidad fue su cómplice silencioso. Sacó un papel arrugado del bolsillo de su uniforme. Uno de los guardias lo revisó y se lo entregó. Era una copia de un contrato privado, fechado el 3 de marzo, firmado por Carlos Mendoza y Valeria Rojas. En caso de venta exitosa de la propiedad ubicada en dirección, Carlos Mendoza recibirá el 40% de las ganancias netas, a condición de mantener silencio y apoyar la narrativa de cuidado familiar ante la señora Clara Mendoza. La firma de Carlos era inconfundible, la misma que usaba para firmar mis tarjetas de cumpleaños. Él no quería que lo descubriera usted, continuó Valeria. Por eso fingió que la ayudaba. Por eso descubrió las pruebas. Todo fue una farsa para ganar tiempo y su confianza. Las lágrimas ardieron en mis ojos, pero no las dejé caer. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque él me traicionó a mí también, respondió, su voz quebrándose. Cuando vio que la policía se acercaba, borró todos nuestros mensajes, negó el acuerdo y me dejó sola. Incluso testificó en su contra en la audiencia preliminar. Así que si yo caigo, él también caerá. Guardé silencio, no por duda, sino porque, en lo más profundo, ya lo sabía. Había momentos en los que Carlos evitaba mi mirada, formas en que cambiaba de tema cuando mencionaba el futuro de la casa, pequeñas inconsistencias que atribuía al dolor, pero que ahora cobraban sentido. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Nada, dijo. Solo que cuando el fiscal le pregunte si firmó ese papel, usted no lo defienda. Deje que enfrente lo que hizo. Porque si usted lo protege, seguirá creyendo que puede usar a las mujeres como escaleras. Asentí. No por venganza, sino por justicia. Al salir de la cárcel, llamé al doctor Vargas. Le conté todo. Esto cambia el caso, dijo. Carlos podría ser procesado por complicidad en fraude y obstrucción a la justicia. Quiero que lo cite, dije. Que lo interrogue. Y que grabe cada palabra. 2 días después, Carlos recibió una citación oficial. Cuando llegó a mi casa, sí, mi casa, porque aún no le había prohibido entrar, tenía el rostro pálido. Mamá, comenzó. No, lo interrumpí. No me llames así hasta que me digas la verdad. Se sentó en el sofá, las manos temblando. Valeria me presionó, dijo. Me dijo que si no aceptaba, revelaría que yo tenía deudas de juego. Que me arruinaría.
¿Y por eso decidiste traicionarme? Pregunté, mi voz fría como el acero. Por miedo a unas deudas. No fue solo por eso, admitió, con los ojos llenos de vergüenza. También quería salir de aquí. Empezar de nuevo. Pensé que con ese dinero podría irme lejos, sin depender de ti. Lo miré. A mi hijo. Al niño que crié con amor, con sacrificio, con esperanza. Y por primera vez no vi a mi hijo. Vi a un extraño que usó mi nombre para robar mi vida. Entonces, dije, levantándome, ve a hablar con el fiscal. Confiesa todo, porque si no lo haces, yo misma entregaré ese contrato. Carlos bajó la cabeza. ¿Me perdonarás algún día? No lo sé, respondí. Pero hoy no eres mi hijo. Hoy eres un acusado. Esa noche presentó una declaración voluntaria ante el juzgado. Admitió haber firmado el acuerdo, haber ocultado pruebas y haber mentido durante la audiencia. A cambio, el fiscal le ofreció una pena reducida, 2 años de prisión condicional, siempre que cooperara plenamente y devolviera cualquier dinero recibido. Valeria, al ver que Carlos confesaba, reveló los nombres de otros 3 cómplices, un notario corrupto, un agente inmobiliario y un juez retirado que falsificaba documentos. La red era más grande de lo que imaginábamos. Una semana después, mientras caminaba por mi jardín, recibí una carta de Carlos. Decía: «Mamá, no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que, en algún momento, creí que estaba protegiéndote al mentir. Pero me equivoqué. La verdad duele, pero es la única forma de sanar. Si algún día puedo volver a mirarte a los ojos sin vergüenza, será suficiente». No respondí, pero guardé la carta, porque aunque el dolor era real, la puerta no estaba completamente cerrada, porque una madre nunca deja de amar, solo aprende a amar con límites, y esta vez, los míos serían de acero. Fue un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono fijo, sí, aún conservo uno, por costumbre y por desconfianza a los celulares. Al otro lado, una voz joven, clara y decidida se presentó. «Buenas tardes, señora Mendoza. Mi nombre es Lucía Fernández. Soy periodista de Justicia Hoy, un programa de investigación que se emite en todo el país. He estado siguiendo su caso, y me gustaría contar su historia». Al principio, dudé. «No soy famosa», respondí. «Solo soy una mujer que recuperó lo que era suyo». «Precisamente por eso», dijo ella. «No se trata de fama. Se trata de advertencia. Cada semana recibimos decenas de cartas de mujeres mayores que han sido estafadas por sus propias familias. Su caso es el primero con pruebas contundentes, con una red desmantelada y con una víctima que no se quedó callada». Guardé silencio. No quería convertirme en un espectáculo. Pero entonces recordé a Marta, a Dolores, a Beatriz y a las decenas de mensajes que aún recibía de mujeres que decían: «Esto me está pasando ahora. ¿Qué hago?». «¿Qué quiere exactamente?», pregunté. «Una entrevista. En su casa. Sin cámaras invasivas. Solo usted, su voz y la verdad. Queremos mostrar que no estás loca, no estás confundida, estás siendo robada». Asentí. «Pero con una condición: no se menciona a mi hijo por su nombre. Él ya pagó. No necesita más vergüenza pública». «Trato hecho», respondió Lucía. La entrevista se realizó 3 días después. Llegaron temprano, con equipo mínimo, una cámara, un micrófono y una productora que se sentó en silencio en la cocina mientras yo preparaba mate. Lucía no usó maquillaje. Vestía un suéter sencillo y se sentó frente a mí, en el mismo sofá donde Valeria una vez planeó mi ruina. «Cuénteme desde el principio», dijo, encendiendo el micrófono. Y así, por primera vez, conté toda la historia frente a una cámara, cómo me dejaron afuera de mi propia casa, cómo descubrí el túnel, cómo encontré los documentos, cómo instalé las cámaras, cómo Valeria intentó vender mi vida a un desconocido, y cómo, en lugar de romperme, decidí armar un ejército de mujeres invisibles. No lloré, pero mi voz tembló cuando hablé del collar de ámbar. Era lo único que me quedaba de mi esposo, y ella lo usó como trofeo. La entrevista duró 2 horas. Al final, Lucía me miró con los ojos brillantes. «Señora Clara,
esto va a salvar vidas. No le creí. Hasta que, una semana después, el episodio se emitió. A las 9 de la noche, el programa comenzó con mi rostro en pantalla y estas palabras. Ella tenía 68 años, una casa y una nuera que fingía amarla. Lo que vino después es una lección para toda familia. A las 9:05 de la noche, mi celular empezó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. El vídeo en YouTube superó 500.000 vistas en 24 horas. Periodistas de Chile, Colombia, México y España pidieron entrevistas. Pero lo más impactante fueron los correos. Una mujer de 73 años escribió: «Gracias. Ayer mi hija me pidió firmar un papel del banco. Hoy, gracias a usted, me negué». Otra: «Mi esposo y yo estábamos a punto de dejar nuestra casa a nuestro yerno. Vimos su historia y cancelamos la cita con el notario». Incluso una trabajadora social de Rosario me escribió: «Estamos creando un protocolo de alerta temprana basado en su caso. Lo llamaremos el protocolo Clara. No era fama, era prevención. Pero con la luz también vinieron las sombras. 2 días después de la emisión, recibí una carta anónima en mi buzón. No había remitente. Solo una frase escrita a mano. «Cuidado con lo que construyes. Las paredes tienen oídos y enemigos». Sabía que Valeria aún tenía contactos. Pero esta vez no estaba sola. Esa misma semana me llamó el Ministerio de Desarrollo Social. Querían invitarme a participar en una mesa de trabajo para reformar la ley de protección al adulto mayor. Su testimonio fue clave, dijo la funcionaria. «Queremos endurecer las penas por abuso de vulnerabilidad y crear un registro nacional de estafadores familiares». Acepté. No por mí, por las que vendrían después. Mientras tanto, Carlos cumplía su condena condicional. Trabajaba en un comedor comunitario, ayudando a personas mayores sin hogar. Una tarde me visitó. No entró. Se quedó en la puerta, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. «Vi el programa», dijo. Asentí. «Me avergüenza que mi nombre esté vinculado a eso, pero me enorgullece que tú hayas tenido el coraje de hablar». «No lo hice por coraje», respondí. «Lo hice por justicia». Me tendió un sobre. Dentro, una carta y una llave. La llave de su departamento. «Ya no necesito estar cerca», escribió en la carta. «Pero si algún día necesitas a alguien que cuide el jardín, sabes dónde encontrarme». No lo abracé, pero asentí. Y cerré la puerta, sin echar llave, porque aunque el daño fue real, el perdón no es una puerta abierta. Es una ventana entreabierta, por si alguien merece una segunda oportunidad. La semana siguiente, fui a Buenos Aires para participar en el Congreso Nacional. Allí, conocí a decenas de mujeres como yo. Algunas habían perdido todo. Otras, como yo, habían recuperado más que sus casas. Habían recuperado su voz. Durante mi discurso, dije algo que resonó en toda la sala. Nos enseñaron a ser buenas madres, buenas esposas, buenas abuelas, pero nunca nos enseñaron a defendernos de quienes usan ese amor como arma. Al final, todos se pusieron de pie. No por mí, por todas las que aún no pueden hablar. Al regresar a Córdoba, encontré una sorpresa en mi jardín. Una placa de bronce, colocada discretamente junto a las rosas. Decía: «En memoria de todas las mujeres que lucharon en silencio, y en honor a las que, como Clara, decidieron romperlo». No sé quién la puso, pero cada mañana, al regar las flores, paso la mano por esa placa. Y sonrío, porque ahora mi historia ya no es solo mía. Es un faro, una advertencia, una esperanza. Y si Valeria pensaba que una cárcel la protegería de las consecuencias, no contaba con que la verdad viaja más rápido que cualquier avión. Fue un jueves lluvioso cuando llegó la carta. No tenía remitente, solo el sello oficial de la Unidad Penitenciaria Femenina y mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí al instante, la de Valeria. «Doña Clara, sé que no merezco ni un minuto de su tiempo, pero si hay algo de compasión en su corazón, no por mí, sino por la verdad, venga a verme. Tengo algo que debe saber, algo que no dije en el juicio, algo que involucra a su esposo,
y a una promesa que él me hizo antes de morir. Mis manos temblaron al leer esas palabras. Roberto. ¿Qué podía saber Valeria de Roberto? Él murió 8 años antes de que ella apareciera en mi vida. Durante 2 días dudé. ¿Era otra manipulación? ¿Un último intento de sembrar dudas y dividirme de mi propia historia? Pero entonces recordé algo que el doctor Vargas me dijo una vez. La verdad no teme a las preguntas. Solo las mentiras huyen de ellas. Llamé a la cárcel. Solicité una visita. Y al tercer día volví a cruzar esas puertas grises. Valeria me esperaba en la misma sala de antes, pero esta vez sin esposas. Había perdido peso. Sus ojos estaban hundidos, pero su mirada ya no tenía fuego, solo cansancio. Gracias por venir, dijo al sentarse. No vine por ti, respondí. Vine por Roberto, ¿qué sabes de él? Hizo una pausa larga. Luego sacó una foto arrugada de su bolsillo. Me la tendió. Era una foto de Roberto y una mujer joven. No yo. Una mujer de cabello oscuro, sonriendo junto al frente a una viña. En el dorso, una fecha, 2007. ¿Quién es? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi madre, respondió Valeria. Claudia Rojas. El apellido me golpeó como un trueno. Rojas. El mismo que el mío. El mismo que el de Roberto. No, es imposible, dije, negando con la cabeza. Roberto nunca tuvo hermanos. No era su hermana, dijo Valeria, su voz suave pero firme. Era su hija. El mundo se detuvo. ¿Qué? Valeria respiró hondo. Mi abuela tuvo una relación con Roberto en los años 70, antes de que él conociera a usted. Nunca se casaron, pero tuvieron una hija, Claudia. Mi madre. Roberto la reconoció legalmente cuando cumplió 18 años. Le pagó estudios, le ayudó a abrir un pequeño viñedo en Mendoza, pero le pidió que guardara el secreto. Clara no lo entendería, le decía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque antes de morir, Roberto me llamó, continuó Valeria. Yo tenía 19 años. Él sabía que estaba enfermo. Me entregó un sobre y me dijo, si algún día Clara está en peligro y nadie la protege, usa esto. Pero solo si es necesario. ¿Qué había en el sobre? Una carta notarial, respondió, donde reconocía a mi madre como su hija y a mí como su nieta. Y una cláusula, si Clara Mendoza es despojada de su hogar, la propiedad pasará a Valeria Rojas como heredera alternativa, siempre que demuestre que actuó para protegerla. Me quedé sin aliento. Roberto no solo previó la traición, previó que su propia sangre podría ser la que me salvara. Pero tú no me protegiste, dije, furiosa. Me traicionaste. Al principio, sí, admitió, con los ojos llenos de lágrimas. Quise el dinero, quise la casa. Pero cuando vi cómo me mirabas después de que te eché, vi a mi abuela. Ella también fue abandonada por un hombre que juró amarla. Y en ese momento, supe que no podía seguir. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, susurró. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que pensaras que era otra mentira. Y cuando Carlos me traicionó, perdí toda esperanza. Guardé silencio. Todo cobraba sentido. Su insistencia en que Carlos también pagara. Su decisión de confesar. No era solo por venganza. Era por redención. ¿La carta, la tienes? Pregunté. Así es, dijo. Está en una caja de seguridad en el banco. La clave es su fecha de nacimiento. Roberto dijo que usted sabría qué hacer con ella. Esa noche fui al banco. Abrí la caja. Dentro estaba la carta notarial, firmada por Roberto en 2014, con sello y testigos. Y una nota escrita a mano. Clara, si estás leyendo esto, significa que Valeria eligió hacer lo correcto. No la juzgues por sus errores. Júzgala por su arrepentimiento. Y si puedes, dale una segunda oportunidad. Porque a veces la familia no es solo sangre, es elección. Lloré, no por el secreto, sino por la profundidad del amor de Roberto. Incluso desde la tumba me protegía. Al día siguiente, presenté la carta ante el juez Rojas. Esto cambia todo,
dijo tras leerla. Valeria no es solo una estafadora. Es una heredera legítima, con una condición moral. Quiero que su sentencia sea revisada, dije. No por piedad, por justicia. 2 semanas después, en una audiencia especial, el juez anunció su decisión. Valeria cumpliría 18 meses de prisión domiciliaria bajo supervisión, con la condición de trabajar en un centro de protección para adultos mayores y devolver todos los bienes robados. Cuando salió de la cárcel, no fue a un departamento lujoso. Fue a un pequeño cuarto alquilado cerca del centro. Y la primera persona que visitó fui yo. Gracias, dijo, parada en mi puerta, con las manos vacías. No me des las gracias, respondí. Demuéstralo. Y así, lentamente, comenzó una relación extraña. No éramos amigas, no éramos familia, pero éramos 2 mujeres que habían sido rotas y que decidieron no convertirse en escombros. Valeria empezó a trabajar en el centro de día para adultos mayores. Los ancianos la adoraban. Decían que tenía manos de ángel y oídos que escuchaban de verdad. Una tarde, mientras regábamos las rosas juntas, me preguntó: ¿cree que algún día podré llamarla abuela? No lo sé, respondí. Pero si algún día mereces ese nombre, lo sabré. Esa noche, escribí una carta a Roberto. Le conté que su plan funcionó, que su legado no solo sobrevivió, sino que se multiplicó. Porque a veces la justicia no es castigar, es sanar. Y a veces la familia no es lo que nace contigo, es lo que eliges construir después de la tormenta. Y esta vez, elegí construir con verdad. Fue una mañana de primavera, con el aire perfumado por las acacias en flor y el canto de los zorzales en los sauces, cuando recibí la llamada que sellaría el destino de todo lo que había construido desde aquel día en que me dejaron afuera de mi propia casa. No era del juzgado, ni de la prensa, ni siquiera de Valeria. Era de Marta Suárez, la primera mujer que me abrió la puerta de su departamento alquilado con miedo en los ojos y esperanza en el corazón. Clara, dijo su voz temblorosa, una amiga mía, su hija la echó de su casa ayer. No tiene a dónde ir. Tú podrías ayudarla. Miré por la ventana de mi cocina. El jardín estaba más hermoso que nunca, rosas rojas, lavanda silvestre, geranios que trepaban por el muro del patio. La casa, silenciosa, pero viva. Y en ese instante, como si el viento me susurrara la respuesta, supe que debía hacer. No la lleves a un albergue, respondí. Tráela aquí. Así comenzó todo. A las 3 de la tarde, Marta llegó con una mujer de 71 años llamada Estela, delgada como un junco, con los ojos hundidos y una maleta de cartón atada con una cinta roja. Me dijo que firmara un papel para ayudarme con la pensión. Contó Estela mientras le servía té de manzanilla en mi taza favorita, la de flores azules que Roberto me regaló en nuestro 25º aniversario. Cuando me di cuenta, ya habían vendido mi departamento. Mi propia hija. La abracé sin decir una palabra, porque no necesitaba palabras. Solo necesitaba saber que no estaba sola. Esa noche, mientras Estela dormía en la habitación de invitados, la misma donde Valeria una vez planeó mi ruina, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de decenas de mujeres como nosotras. Mi casa ya no sería solo mía. Sería un refugio. Al día siguiente, contacté al doctor Vargas. Quiero donar parte de la propiedad, le dije, pero no a una fundación anónima. Quiero crear un lugar real, con nombre, con rostros, con historias que se escuchen. Él me miró con admiración. ¿Ya pensaste en un nombre? Asentí. La posada de las segundas oportunidades. En 2 semanas, presentamos los papeles. Usé una parte del dinero recuperado de Valeria. Sí, ella devolvió todo, hasta el último peso, para remodelar el ala este de la casa. 3 habitaciones privadas con baño, una sala común con chimenea, una cocina compartida con mesa de madera y un pequeño jardín terapéutico con bancos de piedra y una fuente de agua. Todo diseñado para mujeres mayores que, como yo, habían sido traicionadas por quienes juraron amarlas. Valeria fue la primera en ofrecerse como voluntaria. No puedo vivir aquí, dijo, parada en mi puerta con las manos vacías, pero puedo cocinar, limpiar, escuchar. Es lo menos que puedo hacer.
No la rechacé. Porque el perdón no es olvidar. Es permitir que alguien se gane, día a día, el derecho a existir en tu mundo. La inauguración fue el 12 de octubre, un año exacto después de que me dejaran afuera de mi propia casa. Vinieron Marta, Dolores, Beatriz, Estela y decenas de mujeres que habían visto mi historia en el documental. Algunas trajeron flores silvestres. Otras, fotos de sus casas perdidas. Todas trajeron esperanza. Durante el brindis con jugo de uva, porque ninguna de nosotras bebía alcohol desde que el dolor nos enseñó a cuidarnos, me paré frente a todas y dije: «Esta no es mi casa, es nuestra casa». Porque cuando una mujer mayor es echada de su hogar, no solo pierde paredes, pierde dignidad. Aquí, nadie les dirá que son una carga. Aquí, serán escuchadas, protegidas y amadas. Al final del día, mientras recogía las tazas de té, Carlos apareció en la puerta. «Mamá», dijo, con los ojos brillantes, «esto es hermoso». «Gracias», respondí. «¿Puedo ayudar?», preguntó. «Sé que no merezco estar aquí, pero quiero reparar algo». Lo miré, no como a un traidor, sino como a un hombre que había caído y estaba intentando levantarse. «Sí», dije. «Empieza por arreglar el techo de la habitación 3. Gotea cuando llueve». Sonrió, y esa noche durmió en el cobertizo del jardín, con una manta y una taza de café. Como penitencia, como promesa. Con el tiempo, la posada creció. Recibimos apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, donaciones de empresas éticas y hasta una beca para formar a cuidadoras especializadas en abuso a adultos mayores. Pero lo más valioso no fue el dinero. Fue la red. Una tarde, mientras enseñaba a Estela a plantar lavanda, me preguntó: «¿Crees que algún día podré perdonar a mi hija?». «No lo sé», respondí. «Pero no tienes que hacerlo para sanar. Solo tienes que elegir no dejar que su traición defina tu futuro». Ella asintió, y plantó la semilla con manos firmes. Hoy, 2 años después, la posada alberga a 8 mujeres permanentes y ha ayudado a más de 40 en situaciones de emergencia. Tenemos un protocolo con la policía, abogados de guardia y un grupo de apoyo semanal donde las mujeres comparten sus historias sin miedo a ser juzgadas. Y cada domingo, Valeria cocina empanadas para todas. Nadie le dice nuera. Pero algunas ya la llaman hija. Yo, por mi parte, escribí un libro. No para venganza, sino para advertencia. Se llama «Cuando te dejan afuera, construye una puerta nueva». Se convirtió en bestseller en toda Latinoamérica. Y en cada firma escribo lo mismo. Tu historia no termina con la traición. Comienza con la resistencia. Una noche, antes de dormir, fui al jardín. El collar de ámbar descansaba sobre la tumba simbólica que hice para Roberto, junto a una foto de los dos en 1985, el día que compramos esta tierra. Lo hicimos, amor, susurré. No solo salvamos la casa, la convertimos en santuario. El viento movió las hojas de los sauces, y por un instante juré sentir su mano en mi hombro. Pero la verdadera prueba llegó 3 meses después de la inauguración. Una mujer llamada Adelina, de 78 años, llegó a la puerta con solo una bolsa de plástico y un certificado médico que decía que sufría de demencia leve. Su hijo la había internado en un asilo, pero ella escapó. «No estoy loca», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Solo no quería firmar los papeles de la casa. La recibimos sin dudar. 2 semanas después, su hijo apareció con una orden judicial falsa, alegando que era incapaz. Pero esta vez no estábamos solas. El doctor Vargas, el juez Rojas y hasta el periodista Lucía Fernández estuvieron allí. La orden fue anulada en menos de 1 hora. Y el hijo fue denunciado por abuso de vulnerabilidad. Esa noche, Adelina me abrazó y dijo: «Gracias por creer en mí cuando el mundo entero me llamó loca». Le respondí: «Nunca confíes en quien te dice que estás loca, solo porque no quiere que veas la verdad». Hoy, la posada no es solo un refugio. Es un movimiento. Hemos creado talleres de alfabetización legal, donde enseñamos a las mujeres a leer contratos, a identificar firmas falsas, a proteger sus bienes.
Hemos formado una alianza con universidades para que estudiantes de Derecho hagan prácticas aquí. Y cada mes, organizamos una noche de testimonios, abierta al público, donde las mujeres comparten sus historias y se convierten en faros para otras. Valeria, por su parte, completó un curso de psicología comunitaria. Ahora coordina el grupo de apoyo. Nadie me creyó cuando dije que quería cambiar, me confesó un día. Pero tú sí, respondí. Porque vi en ti lo que Roberto vio, no a una enemiga, sino a una hija perdida que necesitaba volver a casa. ¿Y Carlos? Carlos abrió un pequeño taller de carpintería en el fondo del jardín. Repara muebles antiguos, enseña a los jóvenes del barrio, y cada mes dona una silla hecha a mano a una nueva huésped de la posada. Nunca volvió a vivir bajo mi techo. Pero cada domingo viene a almorzar. Y cada vez que me abraza, siento que algo dentro de mí se cura un poco más. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, recibí una carta del Ministerio de Justicia. Me invitaban a formar parte de un comité nacional para reformar la Ley de Protección al Adulto Mayor. Su historia ha inspirado cambios legislativos en 3 provincias, decía la carta. Queremos que su voz guíe la próxima reforma. Acepté. No por fama, sino porque si mi dolor puede evitar que otra mujer pase por lo mismo, entonces valió la pena. Hoy, cuando me miran, no ven a una anciana vulnerable. Ven a una guerrera, a una madre, a una fundadora. Y si Valeria alguna vez pensó que me rompería al dejarme afuera, no entendió que las raíces más fuertes crecen en la adversidad. Porque esta no es solo mi casa. Es un faro, una promesa, un legado. Y mientras haya una mujer mayor que necesite un techo, una taza de té, o simplemente alguien que le diga te creo, mi puerta siempre estará abierta, no como un acto de caridad, sino como un acto de justicia, porque al final no se trata de quien tiene la llave, se trata de quien construye una casa donde todos merecen entrar. Y yo elegí construir con verdad, con coraje y con amor.